Esta es la Quinta de Presa, o como muchos le llaman, la Casona de la Perriccioli. Esta edificación, construida en el siglo XVIII en el actual distrito del Rímac, fue en sus buenos tiempos una lujosa mansión de estilo rococó francés. Para esas épocas, el distrito era una zona rural. Incluso, la misma mansión fue construida en los terrenos de un antiguo molino y caballeriza. Con la llegada de la independencia, el glamour y el lujo de esas épocas fue opacándose hasta quedarse en el olvido. En 1920, el Estado peruano cedió los terrenos de la mansión para que la Guardia Republicana la use como cuartel general. Para aquellos que desconocen, la Guardia Republicana eran los policías militarizados, encargados de custodiar las sedes de instituciones públicas, las cárceles y las fronteras. Los republicanos más veteranos siempre han escuchado o han tenido alguna experiencia sobrenatural en la Quinta de Presa. Experiencias que van desde los susurros de palabras o frases sin saber el origen, objetos que caen sin explicación, o fuertes golpes a la puerta a las 3 de la mañana. Pero la historia que les voy a contar es de un lugar muy particular, que incluso hasta el día de hoy existe. Se trata de la Torre Limoncillo. Esta torre se ubica en el extremo derecho de la antigua mansión, en el Jirón Chira, frente al mercado Limoncillo, de ahí el nombre. Es un puesto de vigilancia del que muchos civiles y policías temen al llegar a las altas horas de la noche, y no es para menos. Una noche de 1974, un suboficial mayor al que llamaremos Ezequiel Carrillo se encontraba realizando labores administrativas. El tedio de llenar formatos, papeles, libros de abastecimiento y costos que se requerían para mantener el cuartel era exhaustivo. El veterano, que ya había abatido a guerrilleros en el 65, estaba a unos meses de su retiro. Ya había pasado la hora de la cena, y era momento para designar a sus subalternos la rotación de los puestos de vigilancia del cuartel. Esto era por norma, y más aún en esos años en que los terroristas del APRA estaban generando problemas en diferentes lugares. Sin embargo, de todos los puestos de vigilancia, la mayoría temía encargarse de la vigilancia de la Torre Limoncillo, específicamente al cruzar el umbral de la medianoche. En todo el tiempo que la Guardia Republicana tenía en la Quinta Presa, se generaron varios reportes misteriosos, sin una explicación lógica. Alrededor de 1928, 5 suboficiales murieron al caer misteriosamente por las escaleras. En 1934, un cabo que se quedó de vigilancia fue hallado muerto con la bayoneta de su fusil atravesando su garganta. En abril de 1945, un sargento se suicidó con un disparo en la cabeza. Previo a eso, se escuchó un grito desgarrador. En julio de 1956, 2 cadetes que estaban turnándose a la vigilancia murieron en camino al hospital, luego de apuñalarse salvajemente con sus cuchillos. En todos los casos, los incidentes sucedieron aproximadamente entre las 11 y las 3 de la mañana. Existen varios casos aislados en los que las víctimas no murieron, pero terminaron locos, y están tratándose en el Hospital Psiquiátrico Rafael Larco Herrera. Volviendo al relato, esa noche, un joven al que llamaremos Gino Palomino, que recién tenía una semana de integrarse a la Republicana, le tocó el turno de vigilar la Torre Limoncillo. Como todos en el cuartel, ya había escuchado historias y los reportes extraños de sus predecesores. En su caso, era la primera vez que tenía que vigilar la torre de noche, ya que en su corto tiempo rotaba por otros lados. Llegada la medianoche, se escucha un disparo. Todos en el cuartel se ponen en alerta. El suboficial Carrillo, con revólver en mano, se acerca a la Torre Limoncillo, de donde se escuchó el disparo. ¡Maldita sea!, se dijo. Otro disparo más y un grito rompe la armonía de la noche. Carrillo llega a la parte baja y grita: ¡Palomino! ¡Palomino! ¿Qué está pasando ahí? ¡Repórtate! Pero no se escuchaba nada. Insiste en gritar el suboficial, pero Gino no da respuesta alguna. Desesperado, Carrillo sube por las escaleras, pero al llegar a la mitad del camino, observa al joven, rabiando y botando espuma como un enajenado, con la bayoneta en la mano, acuchillando a la nada. Los intentos de calmarlo son inútiles. Rápidamente, el suboficial intenta neutralizarlo, pero un mal giro del tobillo hace que se resbale y la bayoneta le da de lleno en su garganta. Carrillo cae de golpe por la baranda y muere instantáneamente.
Varios republicanos llegan a la torre para ver la horrorosa escena. Uno de ellos, al ver al enajenado Palomino, le dispara y lo neutraliza. 2 años después de la muerte del suboficial Carrillo, en una carceleta del Hospital Psiquiátrico Larco Herrera, Gino Palomino, quien estaba recuperando la lucidez de un momento a otro, decide acabar con su vida, arrojándose del piso más alto del hospital. El psiquiatra Johannes Baxter, que estaba viendo su tratamiento, se sorprendió de la acción imprevisible del muchacho. ¿Qué habría pasado si estaba respondiendo al tratamiento? Esa respuesta llegaría de manos de su madre, a la que le escribió una carta el mismo día de su suicidio. En ella decía lo siguiente: Mamita, no soy una buena persona. No quise hacerlo. Esa noche que maté a mi superior Carrillo, estaba vigilando la torre y había alguien a mi espalda. Escuché un caballo relinchar a mi espalda. Me habían dicho que no mirara al caballo, si no algo malo pasaría. Pero era muy fuerte el sonido. Lo vi. Era un caballo blanco, enorme y sin cabeza. Se le veía la carne. No sé cómo llegó un monstruo tan grande. Tenía miedo y disparé. Cuando me quedé sin balas, traté de pegarlo con la bayoneta. Y se reía y relinchaba. Y alguien me disparó. Cuando desperté me dijeron que había matado a mi superior. Yo no lo creí. Me dijeron que estaba loco y me encerraron. Aquí me han tratado bastante bien en el hospital, pero ya no puedo más. Yo quería ser un buen policía y ayudarte a pagar la casa. Mamita, yo ya no quiero vivir. Desde hace 3 días sigo viendo el caballo blanco y se burla de mí en todo momento. Yo no tengo cura. Ya no quiero seguir aquí. Quiero salir. Quiero ver a Dios y a mis abuelos. Te amo, mamita. El doctor Baxter guardó la carta como evidencia, junto con varios reportes de los republicanos que terminaron dementes, y que por raro que parezca, y algo muy evidente, es que todos, sin excepción alguna, hablan de esa misma criatura sacada de alguna pesadilla de locos. ¿Quieren saber qué es lo más extraño de todo ello? Pues resulta que al desintegrarse la Guardia Republicana en 1986, la quinta de Presa fue nuevamente abandonada, hasta que recientemente, en el año 2017, fue adquirida por el Ministerio de Cultura, para su restauración y conservación en colaboración con otras instituciones. En ese proceso de restauración, unos trabajadores que estaban excavando descubrieron por casualidad el esqueleto de un caballo sin cabeza.